Entonces vamos a trabajar un diseño para máxima ganancia de voltaje y una de las características o uno de los requisitos que vamos a tener para este diseño es que la corriente en colector del punto de operación sea de 1 miliamperio y el voltaje de alimentación VCC es de 5 voltios. Hacemos primero el análisis en DC, de forma que esta parte quedaría aislada del circuito. Para máxima ganancia, vamos a decir que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje base emisor. Recordemos, tenemos aquí la curva de salida de nuestro dispositivo. Lo que queremos es trabajar muy cerca acá de la zona de saturación, por lo tanto este voltaje colector emisor lo voy a traer más hacia la izquierda posible, pero de todas formas voy a evitar estar en saturación. Recuerden que hasta el momento hemos dicho que el voltaje base emisor, utilizando nuestra aproximación, es igual a 0.7 voltios para el transistor de silicio. Pero entonces, para nosotros tener un poco más de precisión en lo que vamos a diseñar en este momento, vamos a evitar esta aproximación y vamos a recordar la expresión que la corriente en el emisor es igual a la corriente inversa de saturación por el exponencial del voltaje base emisor sobre el voltaje térmico. Tengo aquí en el diseño un transistor 3904 que típicamente tiene una corriente inversa de saturación igual a 1.4 por 10 a la menos 14 amperios. Como yo conozco que la corriente en el colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor, lo que voy a hacer es aproximar esto y entonces tengo 1.4 por 10 a la menos 14 amperios por el exponencial, y aquí está mi variable, voltaje base emisor, y el voltaje térmico es aproximadamente 26 milivoltios. Esto, según las condiciones de diseño, decimos que es igual a 1 miliamperio. Por lo tanto, tenemos en esta expresión una sola incógnita. Después de resolver esta ecuación, encontramos que el voltaje base emisor es igual a 0.6678 voltios. Podemos escribir ahora nuestra ecuación de la malla de salida, donde tenemos que VCC es igual a la corriente en colector por RC más el voltaje colector emisor. Dijimos que para ganancia máxima vamos a decir que voltaje colector emisor es igual al voltaje base emisor, que fue lo que recién calculamos ahorita. Y aquí entonces despejamos RC, que va a ser igual a VCC menos voltaje colector emisor, que dijimos iba a ser en este caso el voltaje base emisor para máxima ganancia, y esto dividido la corriente en colector, que es de 1 miliamperio. Que el valor comercial más cercano sería aproximadamente de 4.7 kiloohmios. Y por otro lado, retomamos el voltaje base emisor que recién habíamos calculado y sabemos que es también igual a R2 sobre R1 más R2, y esto por VCC, y tiene que ser entonces igual a 0.6678 voltios. Como no tengo resistencia en el emisor, no puedo sacar relaciones con respecto a beta, así que lo que puedo hacer es utilizar esta ecuación, donde yo podría tener para este circuito específico 5R2 igual a 0.6678 R1 más 0.6678 R2. Si R1 es igual a 10 kiloohmios, despejaríamos aquí entonces R2, que sería igual a 0.6678 por 10 kiloohmios, y esto dividido 4.332, y esto sería entonces igual a 1.5 kiloohmios. Sería el valor comercial más cercano que podríamos encontrar. Para este diseño tenemos que la resistencia equivalente RE para el modelo va a ser el voltaje térmico
sobre la corriente en el emisor, aproximadamente 26 milivoltios sobre 1 miliamperio. Esto entonces sería igual a 26 ohmios. Y por último tenemos que la ganancia de voltaje de forma teórica es menos RC sobre esa resistencia equivalente del modelo. En este caso sería menos 4.7 kiloohmios sobre 26 ohmios. Y esto es aproximadamente igual a menos 180. Una vez terminado el diseño, voy a proceder a verificar los parámetros de simulación utilizando Multisim Online. De forma que voy a primero agregar aquí un medidor de corriente para mirar cuál es la corriente en colector. Y también podemos verificar, por ejemplo, cuál es el voltaje en la base. Simplemente voy a darle correr para mirar el punto de operación en DC, donde puedo ver que la corriente en colector es de 1.0225 miliamperios. En el diseño queríamos que fuera de 1 miliamperio, o sea que está bastante cerca de lo que habíamos previsto en el diseño. Y el voltaje en la base es de 0.647 voltios y en el diseño habíamos encontrado que deseábamos alrededor de 0.6678 voltios. Así que está bastante próximo. Después de haber revisado el comportamiento del circuito en corriente directa, ponemos nuevamente el condensador y la fuente de corriente alterna, donde tenemos una señal de 1 voltio pico, es decir, 2 voltios pico a pico. Voy a agregar entonces un medidor de voltaje a la salida para poder corroborar la ganancia de voltaje. Vamos en simular y en el graficador puedo parar un momento. Tengo entonces que el voltaje máximo a la salida es de 431.6 milivoltios. El pico negativo está en 146.2 milivoltios. Tengo entonces que en simulación la señal de salida tiene alrededor de 288 milivoltios pico a pico. Habíamos fijado una entrada de 2 milivoltios pico a pico. Y por tanto la ganancia de voltaje sería entonces 288 sobre 2, aproximadamente 144, que en magnitud se acerca bastante a lo que tengo en el diseño, pero tengo que verificar ahora cuál es el signo de la señal. Vamos a agregar ahora un probador de voltaje a la entrada. Simulamos. Vamos al graficador. Luego voy a ajustar los voltajes. Detenemos un momento. Y nos damos cuenta que cuando la señal de entrada tiene un pico de voltaje negativo, en este caso menos 1 milivoltio, la señal de salida tiene un pico de voltaje positivo. Aquí cuando la señal de entrada tiene un pico de voltaje positivo en 1 milivoltio, la señal de salida tiene un pico de voltaje inferior. Aquí vemos entonces una inversión en la fase de la señal de salida con respecto a la señal de entrada, por lo tanto la ganancia de este circuito sería negativa.